Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de vuestro canal preferido de tutoriales. Imaginad que estáis redactando un trabajo con numerosos datos y queréis acompañar esa información de gráficos, de esquemas que ayuden a entender y a visualizar mejor esos datos. Os voy a enseñar hoy una herramienta de inteligencia artificial que de momento es gratuita y os va a ayudar en esta labor. Vamos con la intro y empezamos. Bueno, pues estamos aquí en Google y para irnos a esta página tenemos que teclear lo siguiente en el buscador: napkin.ai. Y nos vamos al primer enlace. La dirección muy sencilla: napkin.ai. Una vez dentro tenemos que pulsar aquí donde dice Get Napkin Free. Y aquí podemos registrarnos con un correo electrónico normal o bien con una cuenta de Google. Yo lo voy a hacer en este caso con una cuenta de Google que tengo para estos menesteres. En este punto lo que sí os quiero recomendar es que si utilizáis, por ejemplo, una cuenta de Google, que no sea vuestra cuenta principal, la cuenta con la que llevéis muchos años y tenéis muchos datos. Es mejor crearos una cuenta alternativa para registraros en este tipo de páginas. Bueno, una vez hecho, pues aquí nos va a hacer una serie de preguntas. ¿Para qué vamos a usar Napkin? Pues se puede poner para lo que queráis. Por ejemplo, en este caso podemos poner para uso personal. ¿Cuál es nuestro objetivo para utilizar Napkin? Pues aquí podemos poner, por ejemplo, para material de enseñanza. Y nos dice que ya es perfecto, que podemos ya crear nuestro primer napkin. Bueno, pues damos a aceptar y le damos a crear nuestro primer napkin. Bueno, ahora nos dice cómo queremos generar esos gráficos visuales, a partir de qué texto. En este caso, como se supone que hemos llegado aquí porque tenemos un texto escrito, vamos a decirle que pegando un contenido de texto. Ahora nos dice que tenemos que pulsar Control V una vez que tengamos el contenido previamente pegado en el portapapeles. Bueno, pues aquí tenemos un texto que hemos pegado de un artículo de internet sobre el uso del teléfono móvil a escala mundial. Está lleno de datos, de porcentajes, y a nosotros nos puede interesar pues introducir algún tipo de gráfico en relación a este contenido. Como podéis ver, aquí he identificado dos párrafos y cada uno de ellos tiene un icono de un rayo a la izquierda. Si pulsamos sobre él, la inteligencia artificial analiza ese párrafo y podemos tener ahora aquí diferentes soluciones gráficas que versan sobre el contenido que tenemos en el párrafo. Por ejemplo, nos vamos a centrar en esta primera opción que nos da, pulsamos sobre ella y aquí tenemos el gráfico. Por ejemplo, este gráfico lo que nos dice es las tasas de propiedad de teléfonos móviles y uso de Internet global. Él ha extraído ese concepto del texto y nos dice, por ejemplo, que el 80% de las personas en las Américas disponen de un teléfono móvil. Lo mismo que sucede en Euroasia. Sin embargo, en Asia y en el Pacífico ese porcentaje desciende al 9% y en los estados árabes al 14%. Es una manera de coger la parte del texto que habla sobre qué porcentaje de la población en diferentes partes del mundo posee un teléfono móvil y mostrar ese gráfico. Los otros gráficos que aparecían pues daban información sobre otras cuestiones de ese mismo párrafo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir introduciendo esos gráficos en nuestro texto para que se vaya enriqueciendo. Luego esto además es editable. Nosotros podemos pulsar cualquiera de estos elementos, podemos cambiar el color, el tamaño o la tipografía del texto, lo que queramos. Bueno, ahora nos vamos al segundo párrafo, que habla en este caso sobre esos datos, pero centralizados en las mujeres. Pulsamos sobre el rayo y vemos ahora cómo nos da otra vez diferentes opciones de gráficos para ese segundo párrafo. Si pulsamos, por ejemplo, aquí, pues podemos observar cómo nos dice que establece una paridad de género en la propiedad de teléfonos móviles. Entonces nos dice, por ejemplo, que en 2020 las mujeres tienen un 10% menos de probabilidades de poseer un teléfono móvil que los hombres, mientras que en el presente tiene un 8% menos de probabilidades de poseer un teléfono móvil. Es decir, afortunadamente esa brecha se va reduciendo, se va acercando, esperemos que en el futuro pues sea completamente equiparable, pero es una manera también muy gráfica de sacar la información, ese tipo de información que se estaba estableciendo en el texto, ¿no? Entonces, como podéis ver, es una herramienta muy interesante para enriquecer esos párrafos que a lo mejor estamos redactando para nuestro trabajo, que a veces son
pues un poco áridos, ¿no?, a la hora de leer, pues ir insertando una serie de gráficos que nos ayuden, no nosotros, sino más bien al lector de esa información, a tener unos datos mucho más visuales, armoniosos y que le resulte mucho más interesante leer nuestro texto. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar hoy. Creo que es una herramienta bastante interesante. Si a vosotros también os lo ha parecido, os pido que le deis un buen like y que os suscribáis al canal para recibir nuevo contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.